Hola, hola, bienvenido al canal, bienvenido a un nuevo video donde vamos a seguir aprendiendo acerca de Power BI y en este caso particularmente sobre una función de DAX. Mi nombre es Haider Miranda y mi propósito es ayudarte en este proceso de aprendizaje y de trabajo con esta herramienta. Es probable que te haya sucedido en algún momento que has necesitado establecer más de una relación entre dos tablas. Y aunque Power BI nos permite hacer eso, nos permite establecer varias relaciones entre dos tablas, es probable que a la hora de llevar tus cálculos y tus medidas a un elemento visual, estos no te den el resultado que esperabas obtener. Y entonces te has visto en la necesidad de crear tablas temporales o tablas auxiliares donde establezcas relaciones únicas y así llegar al resultado final. Permíteme comentarte que en muchos casos no es necesario realmente hacer eso. Tenemos una función en Power BI, en el lenguaje DAX, que es la función useRelationship. Esta función nos va a permitir poder trabajar con múltiples relaciones entre dos tablas y de esta manera simplificar este trabajo de tener que crear tablas auxiliares. Vámonos directamente a Power BI para ver el contexto de esto que te acabo de decir y ver un ejercicio que nos va a permitir entender mejor cómo utilizar y trabajar con esta función. Sin más preámbulos, vamos a ver cómo lo hacemos. Aquí estamos en Power BI. Y antes de comenzar a ver cómo podemos trabajar con la función useRelationship, vamos a entender el contexto, ¿no? Todo lo que tenemos que hacer, cuál es la necesidad, para de esa manera tener claridad sobre cómo utilizar esta función. En este caso, tenemos un modelo muy sencillo, tenemos una tabla calendario y tenemos una tabla de observaciones. Vamos a ver qué contiene esta tabla de observaciones. Vamos a ir aquí a la vista de datos. Y es una tabla que básicamente tiene una observación, un título, un nombre de la observación. Tiene un estado, si está abierta o está cerrada. Una ID de componente, tiene una fecha de apertura y tiene una fecha de cierre. En este caso, parte del requerimiento es poder saber en un periodo de tiempo cuántas observaciones se registraron en ese periodo de tiempo y cuántas observaciones se cerraron en ese mismo periodo de tiempo. Eso significa que necesitamos trabajar con estas dos columnas, con la columna fecha de apertura, que es la que me indica cuándo se registró la observación, y la fecha de cierre, que es la que me indica cuándo se cerró la observación. Entonces vamos a venir aquí a nuestra vista de modelo y vamos a relacionar nuestra tabla de observaciones con la tabla calendario. En este caso vamos a relacionar la fecha apertura con el campo fecha de la tabla calendario. Aquí ya estableció la relación. Y también vamos a relacionar el campo fecha cierre de la tabla de observaciones con el mismo campo fecha de la tabla calendario. Fíjense que Power BI sí nos permite establecer más de una relación entre dos tablas. Sin embargo, solo nos permite tener una relación activa. En este caso, es esta que tiene la línea continua. Esta relación que tiene la línea punteada está inactiva. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Significa que todo cálculo que nosotros realicemos y que implique la interacción de estas dos tablas se va a basar siempre por defecto en el campo fecha apertura. Es decir, si nosotros queremos ver, por ejemplo, el total de observaciones registradas en un periodo de tiempo, tanto las observaciones cerradas como registradas se van a basar en el campo fecha apertura porque es nuestra relación activa. De hecho, vamos a comprobarlo. Voy a venir aquí, voy a crear una nueva medida que en este caso va a ser el total de observaciones registradas, que no es más que contar
todas las filas de mi tabla porque cada fila corresponde a una observación diferente. Entonces vamos a colocar aquí simplemente registradas como nombre de la medida y va a ser igual a un count rows, contar las filas de mi tabla observaciones. Voy a crear una segunda medida. En este caso vamos a contabilizar todas las observaciones que están cerradas. Vamos a colocarle aquí como cerradas. Aquí vamos a hacer uso de la función calculate y vamos a hacer un count rows, contar filas de mi tabla observaciones, pero en este caso que el estado sea igual a cerrado, para que sean solamente las observaciones cerradas. Puedo traerme estos valores al lienzo, entonces tengo 1707 observaciones registradas y 1142 observaciones cerradas. Vistas de esta manera no sucede absolutamente nada, pero si yo quiero verlas en un periodo de tiempo, vamos a ver que aquí sí vamos a tener un problema. En este caso voy a agregar un nuevo elemento visual, vamos a colocarlo como tabla y aquí voy a agregar el campo fecha a la tabla y voy a agregar en este caso las observaciones registradas y las observaciones cerradas. Para que sea un poco más sencillo de ver, voy a agregar una segmentación del campo fecha. Vamos a colocarlo como un filtro. Y acá, por ejemplo, yo quiero ver todas las observaciones. Vamos a escoger un solo día del 31 de mayo, por ejemplo. Entonces, en este caso, me dice que este día se registraron 6 observaciones y se cerraron solamente 3. Vamos a ver si esto es cierto en la tabla. Estoy aquí en mi tabla de observaciones y en fecha de apertura voy a filtrar por todo lo que se registró el 31 de mayo. Y me dice que en efecto fueron 6. Y aquí en fecha de cierre me aparecen 3. Pero la cantidad de observaciones cerradas está basada en la fecha de cierre. Significa que voy a borrar este filtro de aquí. Ya sé que la cantidad de observaciones registradas es correcto. Y vamos a ver cuántas se cerraron realmente el 31 de mayo. Le voy a dar a aceptar. Y fíjense que el 31 de mayo se cerraron 8 observaciones, no 3 como me está mostrando en el lienzo, porque en el lienzo me muestra 3 observaciones solamente, porque en ese caso ese cálculo se está basando en la relación activa, que es por fecha de apertura, y si me baso en fecha de apertura me trae solamente 3 observaciones que tienen un estatus cerrado realmente, pero lo está haciendo con base en la fecha de apertura. Ahora bien, cuando recibí este modelo, este ejercicio, ¿qué solución habían planteado? A partir de la tabla de observaciones, crearon una segunda tabla donde estuvieran solamente las observaciones cerradas. Y esa otra tabla con las observaciones cerradas la relacionaron con la tabla calendario, hicieron una nueva medida basada en esa tabla y así pudieron obtener el valor correcto de las observaciones cerradas. Sin embargo, eso no es necesario hacerlo. Podemos trabajar con esta relación aunque esté inactiva y en este caso lo vamos a hacer utilizando la función useRelationShift. ¿Cómo funciona esta? Bueno, vamos nuevamente aquí a la vista del lienzo y vamos a tomar la medida cerradas que ya la tenemos creada. Esta medida no va a cambiar, pero aquí nosotros lo que vamos a hacer es que acá vamos a agregar un nuevo parámetro o vamos a agregar nuestra función useRelationShift.
Aquí tenemos la función y básicamente esta función, ¿qué es lo que nos permite? Esta función, voy a reducir aquí para que podamos ver, especifica cuál es la relación que vamos a utilizar para evaluar nuestra expresión de DAX. Básicamente, con esta función le vamos a decir a DAX por dónde se tiene que ir. Vamos a decirle, no vas a utilizar la relación estándar, sino que vas a utilizar esta otra relación. Este va a ser tu criterio de cálculo. Y aquí, básicamente, lo que vamos a decirles es que va a utilizar la relación, nos pide dos columnas, la relación que hay entre el campo fecha de la tabla calendario y fecha de cierre de la tabla observaciones. Estamos diciendo que esa es la relación que va a utilizar. Y ya con esto va a cambiar todo nuestro cálculo. Vamos a ver, y miren que ahora sí tenemos 6 observaciones registradas y 8 observaciones cerradas para el día 31 de mayo, lo cual coincide con lo que habíamos visto directamente al trabajar sobre la tabla. 6 observaciones registradas en esta fecha, pero si cambiamos el filtro y vamos a ver cuántas se cerraron el 31 de mayo, tenemos que fueron 8 observaciones. Aquí las podemos contar fácilmente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ese es el dato correcto. Y fíjense que no tuvimos que crear otra tabla auxiliar ni hacer nada extraordinario, simplemente haciendo uso de esta función, la función useRelationship, podemos decirle a Power BI, en caso de que tengamos más de una relación entre dos tablas, podemos decirle cuál es el camino a seguir. Siempre es muy importante que tengamos presente cuál es nuestra relación activa. Recordemos que todos los cálculos por defecto van a usar la relación activa. Y en este caso, useRelationship solamente la vamos a utilizar cuando tengamos que hacer uso o cuando el cálculo que vamos a realizar debe hacer uso de una relación diferente. Si este video te ha gustado, déjamelo saber dándole me gusta y compartiéndolo con otros usuarios. Realmente espero que toda esta información te sea muy útil y la puedas incorporar en tu proceso de aprendizaje o en tu proceso de trabajo con esta herramienta. Si no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas y a que actives las notificaciones. De esa manera te vas a mantener al día con cada nuevo video que vaya publicando. Si tienes alguna dificultad con alguna función de Power BI, con algún elemento de esta herramienta, déjamelo saber en los comentarios. ¿Qué te gustaría que tratara? ¿Qué función te gustaría entender mejor? Y con mucho gusto los estaré leyendo y generando contenido con base a ello. Por ahora es todo. Nos vemos en el próximo video.